Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y vamos a comenzar este webinar que, como bien saben, está centrado sobre la salud integral. Quisiera decirles que la dinámica de este webinar, inicialmente tendremos aproximadamente unos 45 minutos de exposición y después tendrán ustedes la libertad, se abrirá un espacio para poder hacer preguntas, aclaraciones, estaré a su disposición para ello. Bueno, pues vamos allá. Ante todo, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes dos experiencias personales importantes y bastante relativas al webinar que aquí nos trae. En el año 95, en junio del 95, hice la lectura, la defensa de mi tesis doctoral, un proyecto que estaba precedido de sangre, sudor y lágrimas, un proyecto, como suele ocurrir en estas ocasiones, lleno de mucho estrés. Y cuando terminaba esta defensa, en mi cabeza rondaba todo el tiempo la idea de que cuando yo terminase quería estar sobre todo tumbada y descansando. Y dicen por ahí que hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede ocurrir que se cumpla. Y a las 2 semanas aproximadamente de esta defensa de lectura de tesis doctoral, ocurrió que fui ingresada en un hospital con un problema grave debuté con trombosis venosa profunda masiva de repetición, estaba embarazada en ese momento, en el 6º mes de mi gestación y bueno, pues en el espacio durante todos los meses que estuve ingresada, fueron 3 prácticamente completos, tuve conversaciones con mi hematóloga y en esa idea que ocurre donde uno se pregunta por qué a mí, no soy paciente de riesgo, realmente soy joven, no, me cuido, no fumo, no, en fin. Mi hematóloga me decía que a pesar de que efectivamente existe interacción de los factores de coagulación en situaciones de un ambiente hormonal de embarazo, sí que es verdad que ella había visto en su práctica clínica la presencia, debutar distintos tipos de trombosis, de problemas de coagulación en personas que tenían un estrés importante asociado. Si les pregunto que les sorprende esto que acabo de contar, pues estoy segura que no. Estoy segura que en absoluto y que muchos de ustedes probablemente hayan traído a su recuerdo experiencias personales donde el estrés, sobre todo estrés mantenido, cronificado en el tiempo, les ha traído malas pasadas. Y bueno, aquí hago un listado de lo que podemos llamar esas denominadas enfermedades psicosomáticas que definen el impacto que tiene el estrés en nuestro organismo y que quiero en esto recalcar que ese estrés no son energías negativas, no es un humo que nos invada el alma. El estrés son moléculas, son impactos físico-químicos en nuestro organismo, en nuestro cerebro y acaba generando desde luego génesis de numerosos y diferentes tipos de enfermedades. En este sentido, bueno, pues los factores de coagulación, por empezar con lo que yo personalmente sufrí, pero hay numerosos estudios clínicos que los correlacionan con historias de muerte súbita. ¿Quién no sabe que los ejecutivos tienen un 50% de probabilidades de infartarse por encima de personas que tienen otro tipo de profesiones? Hay personas que tienen susceptibilidades dermatológicas, en ese sentido, pues debutan con psoriasis, con dermatitis, en casos en los cuales aparecen brotes de estrés. ¿Y quién no ha padecido las infecciones, la susceptibilidad a los resfriados, a la bacteria, cuando está en periodos especiales de estrés? Y ya no hablemos de el impacto que tiene sobre el procesamiento de información psicológica, sensaciones de pérdida de control, lagunas de memoria, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí porque lo recuperaremos. La segunda de las experiencias que me gustaría compartir con ustedes es una historia que casi podría definirse es la otra cara de la moneda. Esta segunda historia está en relación a mi profesión, al ejercicio de mi profesión. Como ya saben, soy investigadora en el ámbito de la neurociencia comportamental y en este ámbito mi pregunta principal ha sido poder entender por qué enferma el cerebro y genera alteraciones variadas. Y en ese sentido me he centrado en el estudio de las adicciones. Para mí ha sido muy importante, he dedicado 35 años de mi vida a poder entender la neuropatología que está asociada a la presencia y al desarrollo de adicciones, básicamente alcohol, y lo que hoy venimos hablando, la adicción al dulce, a la comida altamente calórica.
Y en ese ámbito me ha interesado especialmente el estudio de moléculas en el cerebro. He estudiado transmisores de distintos tipos, péptidos, receptores, enzimas, moléculas diversas, intentando, siempre que hacemos este tipo de aproximación en investigación, estamos intentando identificar, configurar lo que son dianas farmacológicas que favorecen posteriormente el desarrollo de una farmacología dedicada a combatir esta enfermedad, esta neuropatología del cerebro, que son las adicciones. Y en un momento de mi carrera profesional, no hace mucho tiempo, prácticamente como unos 8 años, no mucho más, hice una parada en seco. Y me reflexioné y me pregunté a mí misma si realmente quería seguir investigando acerca de la farmacología y la cura de la enfermedad. Y la respuesta que me di fue que no, que quería empezar otro camino y quería ver la adicción no para curarla, sino quería aprender a prevenir la adicción. Y en ese sentido quería hacerlo desde el conocimiento del cerebro e inicié una línea de investigación completamente diferente, pero que ya había sido puesta en marcha en otros ámbitos. Y es una línea de investigación que había demostrado que en el ámbito de la salud, la crianza, la exposición de los organismos a lo que nosotros llamamos ambientes enriquecidos, que supone una estimulación visual, cognitiva, multisensorial, motora, oportunidades de socialización, la oportunidad de hacer actividad física regularmente, todo esto eran elementos que favorecían la salud en general de los organismos, desde la prevención o la modulación del cáncer cuando se implanta en modelos animales hasta otros distintos tipos de modelos de enfermedad. Y en ese sentido decidí aplicarla al ámbito de las adicciones y decidí utilizar líneas de investigación, numerosos experimentos estuvimos realizando en mi laboratorio, en los cuales intentamos que la exposición a los organismos tuviera después una medida con respecto del desarrollo posible de adicciones. En este sentido, y muy rápidamente, les expongo la diapositiva que de alguna forma resume todos los numerosos datos que nosotros estuvimos publicando en revistas internacionales y que nos dijeron lo siguiente: cuando los animales son expuestos, estos modelos animales son expuestos a enriquecimiento ambiental, con todas las características que he comentado previamente, entonces encontramos que los animales llegan a consumir, tanto en alcohol como en sustancias dulces, 3 veces menos de lo que lo hacen modelos animales expuestos en un ambiente controlado. Digamos que es un ambiente donde no hay una intervención específica, pero tampoco hay carencias específicas. Así es que en ese sentido, fíjense que estábamos viendo la otra cara de la moneda, cómo la intervención con estímulos ambientales externos de distintas características podía hacer prevención del desarrollo de una enfermedad del cerebro que son las adicciones. ¿Qué es lo que acabamos de ver con estos dos ejemplos? Pues yo creo que se resume muy bien en las dos frases que he rescatado aquí. Una de ellas que conocemos muy bien, que es la famosa frase de mens sana in corpore sano, que viene a decir que el cuerpo sano genera una mente sana. Y he recuperado aquí la frase tal y como aparece originalmente por su autor, Décimo Junio, en su libro Sátiras, que realmente lo que decía era alma sana in corpore sano, que como curiosidad les diré que si se toma la primera palabra de cada una de estas, la primera letra de cada una de las palabras, se convierte en un acrónimo que una famosa marca utilizó para sí, y bueno, la marca ASICS, que es una marca de complementos y ropa deportiva. La segunda de las frases sería la inversa a esta primera, y sería, siguiendo esta dinámica, corpore sano in alma sana, algo así como que la mente sana genera un cuerpo sano. Y en este caso, este es el acrónimo, me lo guardo para una posible patente en el caso de que siga adelante y encuentre algo específico. Realmente lo que acabamos de ver con estos dos ejemplos de mi vida personal, pero que estoy seguro que ustedes pueden tener sus propias referencias personalizadas, es que son dos ideas muy concretas. Una, lo que le ocurre a mi ambiente repercute en mi cerebro. Lo que ocurre a mi alrededor
tanto desde el punto de vista físico, químico, como hablar de estrés, repercute en mi cerebro. Y lo que le ocurre a mi cerebro realmente repercute igualmente en mi mente y en mi cuerpo. Fíjense que estamos planteando aquí la famosa interacción cuerpo-mente, pero a mí me gustaría llevarla un paso más allá, que básicamente es donde vamos a centrar este webinar, y es que esas interacciones entre cuerpo y mente de alguna forma confluyen, pivotan sobre el cerebro. Fíjense, el cerebro es nuestro mejor logro evolutivo. Es un órgano que podríamos decir que es el director de la orquesta física y psicológica de los organismos. Y nuestro cerebro está pensado, está tuneado para controlar absolutamente todos y cada uno de los distintos sistemas fisiológicos de nuestro organismo, desde los músculos que se mueven a órdenes del cerebro hasta el sistema inmune o el sistema hormonal que reacciona en base a parte de su propio sistema de funcionamiento autónomo, tiene un control por parte del cerebro. Pero fíjense, de la misma manera también el cerebro, como ustedes bien saben, cuando genera actividad en distintos tipos de circuitos que lo componen, generan la mente, generan el pensamiento, generan nuestra capacidad de emocionarnos, generan cerebro social. Por lo tanto, fíjense que el cerebro se constituye el centro de las interacciones que tanto hablamos de ellas entre el cuerpo y la mente. Y en este sentido, pues vamos a intentar avanzar en el seminario. Si realmente, y sigo con el siguiente planteamiento que de ahí se deduce, si el cerebro funciona realmente controlando el funcionamiento del cuerpo y de la mente, la conclusión inmediata que podemos extraer de aquí es que para mantener la salud física y mental necesitaríamos tener un cerebro sano. De manera que si esto es así, pues fíjense que lo que necesitaríamos serían aquellas estrategias que mantienen de forma correcta y cubren, protegen la salud de mi cerebro. Vamos a definir, si estamos en esto, ¿qué es un cerebro sano? Porque hay muchas definiciones, pero fíjense que a mí me gustaría centrarme en dos mecanismos básicos que son mecanismos esenciales en el funcionamiento del cerebro y que definirían de alguna manera su capacidad para generar salud, tanto en el cerebro como a partir de ahí en el control del cuerpo y de la mente. Un cerebro sano es aquel que es capaz de dar respuestas adaptadas. Fíjense que si hay una característica, una palabra que a mí me gustaría para definir el cerebro es su plasticidad, su capacidad de adaptarse a lo que tiene alrededor. En ese sentido, nacemos con un cerebro y a lo largo del día vamos convirtiendo ese cerebro con pequeños cambios, pero que son oportunos como respuestas adaptativas a nuestro ambiente. Y este tipo de respuesta, esta capacidad de dar respuestas adaptadas, básicamente se configuran o se establecen, y eso es de lo que se trata a continuación un poco exponerles, en dos mecanismos fisiológicos distintos. Ambos convergen sobre dotar al cerebro de esa capacidad plástica. Uno es el mecanismo de la plasticidad celular, neuronal o plasticidad sináptica, y el otro es el mecanismo de la epigenética. Déjenme que vaya muy por encima por ambos mecanismos plásticos para que entendamos por qué necesitamos mantener esos mecanismos sanos y para que entendamos qué tipo de estrategias podríamos utilizar para mantener los mecanismos de la plasticidad sana y, por lo tanto, el cerebro sano y competente en términos de salud. Nuestro ilustre Santiago Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, nos dejó una frase que era absolutamente por delante de su tiempo, y es que todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Don Santiago pasó mucho tiempo viendo al microscopio las células, él identificó células que aquí las ven, de lo que está compuesto nuestro cerebro, billones de estas células en contactos entre ellas, de alguna manera para que nos entendamos, hablando entre ellas y haciendo posible el funcionamiento de todas las funciones que tiene al cargo el cerebro. Pues este tipo de conexión, este tipo de capacidad de hablar unas neuronas con otras, es lo que dota al cerebro de su capacidad para ejercer su trabajo. Muy importante, para que el cerebro funcione,
necesita unos estímulos muy concretos. De hecho, la máxima expresión de esa capacidad de plasticidad neuronal que tenemos nos dice que el funcionamiento del cerebro, las conversaciones, los contactos que realizan unas células con otras, dependen de los estímulos a los que estemos expuestos. Fíjense que esto es el mayor regalo evolutivo que nos ha dado la naturaleza, porque nos ha dotado de un órgano que es un auténtico procesador de información, no existe otro en este momento capaz, en términos de artilugios inventados por el hombre, capaz de imitar ni de lejos la capacidad de procesamiento computacional que tiene este órgano, y este órgano tiene su funcionamiento, pero también su microanatomía, su microestructura, está dependiendo siempre de los estímulos a los que se exponga. Esto quiere decir que depende de lo que yo estoy procesando a lo largo del día, a lo largo de mi vida, así va a ser el funcionamiento de mi cerebro y voy a ser más o menos capaz de hacer distintos tipos de funciones. Digamos que sería algo así como un músculo. Cuando el músculo se ejercita, entonces toma capacidad para hacer las contracciones y levantar más peso. Bueno, pues mi cerebro sería algo así muy parecido. Se expone a estímulos y en función de su ambiente, de lo que le rodea, entonces se generan esas estructuras y esos funcionamientos. Y es muy importante entender que esto ocurre a lo largo de todo el ciclo vital. No nacemos con un cerebro y con esa misma estructura morimos. Morimos con estructuras cerebrales que son completamente diferentes de lo que fueron en su inicio. Claro, la pregunta del millón es ¿y qué estímulos exactamente son los que favorecen y perjudican esa capacidad de cambio en el cerebro, que no solamente es un cambio de cómo hablan las células entre ellas y por lo tanto son competentes en términos de las funciones que tienen que realizar, sino que además le añadimos la capacidad de generar nuevas células, aunque durante mucho tiempo se pensaba que las células, las neuronas, habían perdido su capacidad de reproducción en favor de su especialización. Esto es algo que hace mucho tiempo sabemos, no es así, y numerosas estructuras celulares neurales tienen la capacidad de la neurogénesis. Así es que nos quedamos con esta primera idea. Tenemos un primer mecanismo muy importante que hay que conservar, que hace eficaz y competente al cerebro, que es el de la plasticidad, neurogénesis y sinaptogénesis. Déjenme que le hable del segundo mecanismo muy importante en términos de la capacidad adaptativa de nuestro cerebro. Durante muchísimo tiempo estuvimos pensando, igualmente en ciencia, que la descripción de nuestro mapa genético, la descripción de todos nuestros contenidos, los genes, comprender cómo estaba escrita nuestra herencia, realmente nos llevaba al terreno 100% de poder promover la salud. En tanto en cuanto sabíamos los genes que teníamos, cuáles de ellos serían vulnerabilidad a distintos tipos de enfermedades, entonces podíamos, digamos, leer ese mapa genético individualizadamente en cada uno de nosotros y entonces estábamos leyendo el listado de vulnerabilidades a los que nos íbamos a enfrentar sí o sí cada uno de estos organismos. Cuando se describe, porque lo hicimos, el mapa genético, nos encontramos una sorpresa enorme. Primero, teníamos muchísimos genes, muchos más de los que necesitábamos para hacer nuestras funciones biológicas, pero fue algo muy importante en términos de medicina. No se trataba tanto, descubrimos, de qué genes teníamos, sino de cuáles de ellos estaban expresados. Para que nos entendamos, todos y cada uno de los genes que nosotros poseemos en nuestras mochilas genéticas tienen una especie de interruptor, de forma que pueden estar en modo apagado, modo encendido. Y por lo tanto, lo importante no era identificar que una persona tenía, vamos a decir, un oncogen que le hacía cierta vulnerabilidad al cáncer de intestino. Lo importante era saber si ese gen estaba en modo encendido o apagado. Y lo que hemos descubierto es que esos genes se pueden activar o inactivar en encendido o en apagado a lo largo de toda la vida de un organismo, simplemente por el hecho de estar expuestos a determinados estímulos ambientales. Probablemente si esto que estoy diciendo lo retrotraemos a lo que sabemos de una forma usual, pública, lo que sabemos la gente,
Es que realmente no hay que ser experto en genética para saber que no es una buena idea exponerse a fumar tabaco, que no es una buena idea exponerse a tomar grandes cantidades de grasas para el intestino. Hay ciertos tipos de estímulos ambientales que todos podemos identificar pueden no ser buenas ideas. Eso no ser buenas ideas no quiere decir sino que tenemos conciencia de que hay estímulos externos ambientales que irrumpen y pueden modificar nuestra propia biología. Es tan dramático como que efectivamente pueden modificar la expresión de nuestros genes. Evidentemente, de aquí se deduce la segunda pregunta, y es que ¿cuáles son los estímulos externos ambientales que encienden y apagan los genes? ¿Puedo yo identificar cuáles son los adecuados que favorecen a aquellos que funcionan en favor de la salud cerebral? Y en este sentido, pues, digamos que llegamos al centro de este seminario. Realmente las interacciones cuerpo-mente que estoy intentando indicar pivotan sobre el cerebro, identifican y nos impulsan a tener que pensar que necesitamos un cerebro que esté sano para poder hablar que las interacciones entre el cuerpo y la mente estén enfocadas en ese concepto que yo creo que de alguna manera todos ya poseemos, que es el de la salud integral. Cuando yo me concentro en el cerebro, en un cerebro que quiero que esté sano para que pueda organizar todos los mecanismos fisiológicos de control que tiene sobre los sistemas fisiológicos, pero además pueda organizar la expresión de procesos psicológicos correctos, adaptativos. En este caso tengo, por lo tanto, que hablar de esas dos categorías de estímulos, estímulos y exposiciones que favorecen o perjudican la plasticidad cerebral, esa capacidad de hablar las células entre ellos en circuitos que van a ser de control de los distintos órganos en mi cuerpo. Y en segundo lugar es cuáles son esos mecanismos que van a permitir que se enciendan los genes adecuados que van a favorecer la salud de mi cerebro. Evidentemente, estamos aquí para hablar de salud integral y, por lo tanto, de elaborar estrategias concretas que estén, en este caso, basadas en la investigación en neurociencia y que realmente permitan favorecer y trabajar en favor de esa salud cerebral. Por lo tanto, esta es mi línea, esta es mi aportación desde la neurociencia. Convendría que tuviéramos muy presentes que el cerebro es el director del organismo, el director de la mente, de los procesos psicológicos y, por lo tanto, más nos vale tenerlo sano, porque cuando él está sano, léase, cuando tiene capacidad de generar respuestas adaptativas ante los retos que se encuentran en el exterior, entonces estamos trabajando en favor, en pos de una salud que vamos a llamar integral, en tanto en cuanto estamos haciendo una complementación entre mente, cuerpo y cerebro. Las estrategias que aquí vamos a hablar, como indicaba, son estrategias que todas y cada una de ellas derivan de estudios neurocientíficos absolutamente serios. No voy a decir ninguna opinión personal, sino que lo único que voy aquí a exponer, muy brevemente porque tenemos los tiempos muy ajustados, son estrategias que derivan de la investigación, investigación que se basa en neuroimagen cerebral y observa cómo se trabaja el cerebro, investigaciones de registros cerebrales, de actividad metabólica, de actividad electroencefalográfica, numerosos estudios que provienen de identificación de la neuroquímica, de las moléculas más básicas que están implicadas en el funcionamiento del cerebro. Y todos estos y cada uno de esos estudios, no lo duden, han derivado en resultados que están publicados en las revistas más prestigiosas en ciencia en general y en neurociencia en particular. Así que vamos a hacer un listado de lo que ya están viendo en pantalla hace un poquito de tiempo y son algo así como nuestro decálogo, aunque no me he quedado con 10, pues sería el decálogo de la salud cerebral que favorece este contexto de la salud integral.
Hablaremos de estrés, lo presentaba inicialmente, pero me lo traigo ahora mismo con nosotros. Hablaremos del sedentarismo y la necesidad de movernos. Hablaremos de la importancia de lo que nos comemos, de la importancia de dormir, del enriquecimiento en procesos intelectuales, cognitivos. Hablaremos de la importancia de la actitud y hablaremos de cerebro social, de la necesidad de redes sociales. Quiero insistir mucho en que en todo momento voy a hablar de cerebro, ¿de acuerdo? Voy a hablar de funciones cerebrales que cuando aparecen expresan comportamientos, procesos psicológicos, emociones, pero voy a hablar de cerebro. Vámonos con el estrés. El estrés, como saben, creo que el 100% de todas las personas que están ahora mismo aquí preocupadas por la salud, el estrés es el peor enemigo de la sociedad occidental. Decir estoy estresada tiene evidentemente un componente claramente negativo, a nadie le gusta estar estresado y creemos que es una mala respuesta, pero déjenme que le cuente un poquito qué es el estrés rápidamente y cuál es su función. El estrés es una respuesta que está muy bien orquestada, de carácter absolutamente adaptativo en términos evolutivos, que la orquesta el cerebro y lo hace para luchar contra estímulos que son potencialmente peligrosos, que ponen en reto la supervivencia del organismo. Si no tuviéramos capacidad de generar respuestas de estrés, probablemente moriríamos muy pronto, en base a los estímulos, a las situaciones externas a las que nos enfrentamos. Por lo tanto, tener estrés es una buena respuesta. Si en este momento se abriese la puerta de las habitaciones donde cada uno de nosotros estamos y entrase un perro con esas características, desde luego más nos vale generar la respuesta de estrés, porque si no, ese perro iría por nosotros y no nos encontraría preparado. La respuesta de estrés es una respuesta que, como decía, genera el cerebro y lo hace con un doble sistema. Hay una vía de respuesta muy rápida, en décimas de segundos, que la orquesta, el sistema nervioso autónomo, básicamente su ramal simpático, y que consiguen, como ven aquí, una cascada de actividades hasta llegar finalmente a las glándulas adrenales, donde se sintetiza un tipo de moléculas, adrenalina, noradrenalina, que nos van a actuando sobre distintos órganos de nuestro cuerpo, nos van a preparar para recibir, voy a decir así, al perro rabioso. En este sentido, nos preparan muscularmente, nos preparan cardiovascularmente, nos preparan en sistema respiratorio, preparan una respuesta proinflamatoria masiva. En el caso de que este perro nos muerda, estaríamos destinados rápidamente a combatir las heridas. Se incrementan los factores de coagulación también en esa misma dirección. En fin, se configura una respuesta que se llama de lucha y huida y que es básica para poder dar respuesta a una situación que es muy peligrosa. De la misma manera, el cerebro genera una segunda respuesta de estrés que es más lenta en aparecer y que sería algo así como la compensación hacia el equilibrio de la preparación hacia la respuesta de lucha y huida. Y en este caso es una respuesta humoral orquestada desde el hipotálamo que básicamente acaba generando esta hormona, el cortisol, también sintetizada en las glándulas adrenales, en este caso en la corteza. Bien, estas dos respuestas, como digo, son orquestadas como una respuesta adaptativa de defensa y la vuelta al equilibrio del cortisol pues tiene básicamente una función compensatoria, de manera que básicamente va a tener funciones antiinflamatorias, funciones de vuelta a la calma de todos y cada uno de los sistemas que he comprometido para estar dispuestos a la hora de vencer. Esta respuesta ante un perro está muy bien, pero ¿qué ocurre si cronificamos la respuesta de estrés? Este es el problema. Tener una respuesta de estrés ante un suceso potencialmente peligroso, puntual y agudo es algo adaptativo, debemos de hacerlo. El problema aparece cuando nuestro estrés se cronifica y el cerebro se convierte en un sistema que está permanentemente ordenando la respuesta de lucha y huida y permanentemente ordenando la síntesis de cortisol. Y los estímulos que nos pueden estar poniendo en un lugar de estrés, aquello que es
procesado por nosotros como estímulos potencialmente peligrosos son estímulos físicos, de los que estamos rodeados constantemente, estímulos como pueden ser igualmente virus, bacterias que generan un estrés fisiológico. Igualmente, nuestro propio pensamiento se puede convertir, es función cerebral, y se puede convertir en un estímulo que es suficiente para generar toda la respuesta orquestada de estrés crónico. De una forma muy resumida, ¿qué ocurre cuando el cortisol, básicamente, que esa respuesta lenta, orquestada por los estímulos de estrés, se mantiene cronificado en sangre? Pues hay un impacto directo sobre el sistema inmune. Eso no nos cabe duda a todos. Todo el mundo sabemos que nuestro sistema inmune se queda en compromiso cuando tenemos un estrés cronificado. Hay una ruptura del equilibrio, voy a entrar en ello con detenimiento, pero hay una ruptura del equilibrio que tiene el sistema inmune celular y humoral, de tal manera que acabo generando una mayor susceptibilidad a la infección por virus y además acabo generando mayores respuestas de carácter alérgico. A la misma vez ocurre una especie de agotamiento de respuestas ante el cortisol y su famosa actividad antiinflamatoria se pierde, por lo cual estamos enfrentándonos, fijaros ya desde el punto de vista de los distintos órganos, tenemos moléculas proinflamatorias, tenemos una mayor susceptibilidad y un compromiso del sistema inmune ante virus y unas respuestas exacerbadas ante moléculas que generan alergia en nuestro organismo. Pero no solamente eso, ¿qué le hace el cortisol al cerebro? Y ahí, señores, estamos hablando de palabras mayores. El cortisol en el cerebro cronificado a largo plazo, no en respuesta momentánea, es uno de los mayores enemigos de nuestro cerebro. El cortisol impacta directamente sobre esos dos mecanismos de capacidad adaptativa del cerebro. Va a comprometer tanto la plasticidad sináptica como va a entrar dentro de una serie de genes específicos dentro de nuestras neuronas, encendiendo, por ejemplo, genes que podrían estar implicados en la expresión de trastornos mentales y que hasta el momento estaban silenciados. De manera que el desarrollo de trastornos psiquiátricos de mayor o menor gravedad podrían estar asociados al encendido de genes latentes a causa del cortisol permanente en el cerebro. De la misma manera, sabemos que existe muerte celular masiva en estructuras que son muy importantes en los procesos psicológicos, como son el hipocampo para la memoria y las cortezas frontales, prefrontales sobre todo, que están destinadas a regir todo nuestro sistema ejecutivo, planificación, atención, capacidad de organización, capacidad de estimación de riesgos ante situaciones determinadas. En fin, la situación es que el cortisol entra en nuestro cerebro e impacta directamente con esos mecanismos de capacidad adaptativa. Fíjense que uno de los impactos más importantes que tiene el cortisol, lo hemos visto muy bien con neuroimagen, el estrés permanente, es lo que se llama el apagón prefrontal, el apagado del lóbulo prefrontal. Cuando esto ocurre, y no me cabe duda que todos hemos experimentado de una manera fenomenológica qué es el apagón frontal, es esa situación en la cual uno siente que no puede gestionar ni procesar la información de la manera fluida que lo hacía antes, donde tengo lagunas de memoria, problemas de concentración, que tengo una pérdida de la capacidad de regulación emocional a pesar de haber sido una persona absolutamente regulada. Estas situaciones que han aparecido en distintos contextos de estrés para todos nosotros son de un estrés cronificado, que de alguna manera, sin meterme muy a fondo, lo que ha hecho es impactar directamente sobre la capacidad de respuesta adaptativa del cerebro, comprometiendo esa respuesta adaptativa y por lo tanto enfermando a un cerebro que ya no puede regir correctamente al resto de los órganos. Claro, llegado ese momento, esto hay que, claro, contrarrestarlo. Estoy seguro que en sus mentes está ahora mismo, bueno, ¿y cómo controlamos el estrés? Existen técnicas y de hecho están muy de moda hoy en día, están extendiéndose, divulgándose la necesidad de la regulación y el control del estrés, porque creo que hemos tomado realmente conciencia de la gran problemática que es el estrés cronificado y desde la neurociencia se ha intentado establecer efectivamente
cuál es el impacto de las técnicas que hacen control o que afirman hacer control y modulación del estrés, sobre todo las técnicas de meditación, y hago una especial referencia a nuestro famoso mindfulness. Esto es real, es charlatanería, son efectos placebo, son el movimiento de las energías, de los chakras. ¿De qué estamos hablando con estas técnicas? Realmente, cuando se estudia el cerebro, puedo identificar que efectivamente el practicar técnicas de meditación cambia en positivo el cerebro. ¿Es verdad que se modula realmente el estrés? Pues la buena noticia es que sí, efectivamente. Hasta el momento, el cúmulo de datos, que aún no tiene una contundencia definitiva, pero el cúmulo de datos es muy importante desde la neurociencia y distintas estrategias de investigación para demostrar que las técnicas de mindfulness, de meditación, son técnicas que generan efectos beneficiosos para mi cerebro. De hecho, he hecho una selección, solamente una selección, porque tampoco me da para mucho más, de cuáles podrían ser los beneficios si se practicara aproximadamente 3 veces por semana, al menos durante 5 semanas continuadas. En ese sentido y en ese momento ya hemos identificado beneficios espectaculares para el cerebro. Fíjense, por ejemplo, una de las necesidades que tiene un cerebro dando respuestas plásticas adaptativas es la necesidad de lo que se llaman factores de crecimiento. Pues bien, el cultivo de la meditación y el mindfulness favorece la síntesis, incrementa la síntesis de factores de crecimiento. Recuerden que hablábamos que la capacidad de procesamiento en el cerebro depende de su conectividad, de las conversaciones que tienen unas células con otras, y esto está básicamente fundamentado sobre un proceso que se llama mielinización axonal. Pues bien, la conectividad a través de la mielina en las células aumenta significativamente. De hecho, aumenta las conexiones entre sistemas que son muy importantes y que promueven, ayudan tanto en la regulación emocional como en nuestra capacidad diversa psicológica. Mejora de la concentración, mejora del procesamiento sensorial en general. Hay una mejora de algo que recuperaremos inmediatamente, que es la actitud resiliente, que es una función cerebral. Se ve que la meditación reduce drásticamente la síntesis de cortisol y, por contra, aumenta ciertas moléculas que tienen que ver con la regulación emocional positiva, como son endorfinas, dopaminas, encefalinas. Sabemos que se incrementa el volumen de las células en el hipocampo, que es una estructura que está implicada en el procesamiento de la memoria, con lo cual se favorece. Y en general, no voy a seguir, en general lo que ocurre con la meditación y las técnicas de mindfulness, la neurociencia se ha tomado mucho esfuerzo en comprobar que efectivamente los beneficios que desde los resultados psicológicos que se habían informado eran y acontecían con un correlato fisiológico cerebral real. Y estos son nuestros datos. Por lo tanto, primera recomendación que podemos hacer para mantener una salud cerebral: aprendamos a hacer meditación y busquemos técnicas de meditación variada, yoga, mindfulness. Yo me quedo en estas porque son aquellas donde la ciencia, la neurociencia se ha volcado más especialmente. Vamos con otra estrategia. Todo el mundo sabemos que, como decíamos antes, mens sana in corpore sano. O sea, cuando uno tiene un cuerpo sano, realmente parece que tiene beneficios psicológicos. La pregunta es, ¿pero realmente la actividad física tiene un impacto en el cerebro? ¿Por qué mejora el proceso psicológico? Si el proceso psicológico está mejorado, es porque el cerebro se ha mejorado. En este sentido, la actividad física, voy a dar también una receta, aunque las recetas de cocina aquí van a ser difíciles, pero la práctica de al menos 3 veces por semana, 1 hora aeróbica y de fuerza, podría generar todos los beneficios que ahora les puedo listar. Fíjense, primero, un efecto, un impacto muy transversal, genérico, la oxigenación. Nuestras células funcionan con oxígeno y si tienen el oxígeno suficiente, seremos unos buenos procesadores de información desde el punto de vista del cerebro. Segunda curiosidad o segundo descubrimiento científico que a mí me parece espectacular. El movimiento de la actividad muscular de las fibras musculares lleva a la síntesis de un tipo de moléculas muy concretas. Una de ellas se llama irisina, que se vierte en sangre
esa molécula irisina llega hasta el cerebro y en el cerebro genera y promueve la síntesis de factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento que comentaba antes funcionarían en la plasticidad cerebral. Sería algo así como la manera, el cemento que necesitan dos células para poder interaccionar de nuevo entre ellas. Cuando yo promuevo la plasticidad cerebral, no se olviden, estoy promoviendo la capacidad de salud del cerebro y, por lo tanto, un cerebro sano es un cerebro competente haciendo sus funciones, que son el control de todo mi organismo. La actividad física igualmente genera, y esto sí que lo sabemos todos, cambios importantes químicos en sistemas de regulación emocional, léase dopamina, léase encefalinas, endorfina, con lo cual mi estado anímico, mi estado emocional es positivo y esto regula, esto permite la regulación en general emocional y combatir los retos del estrés. Directamente la actividad física tiene un impacto reductor sobre el cortisol que tengamos en sangre, por lo tanto, si tenemos un estrés cronificado y sabemos que tenemos cortisol alto en sangre, es muy buena idea practicar de una forma regular la actividad física porque mantendremos en raya estos niveles, estas concentraciones de cortisol. Y puede incluso llegar a impactar de tal manera que produce potencia la neurogénesis, la génesis de nuevas células, neuronas en mi cerebro, y de hecho puede llegar a bloquear ciertos problemas que pueden estar inducidas por moléculas proinflamatorias que cuando están masivamente presentes y de forma cronificada en el cerebro comienzan a encender los genes de lo que se llama la muerte celular programada. Todas nuestras células, nuestras neuronas están programadas para morir en un determinado momento. Es una cuestión biológica, genética, estamos así tuneados. Pues la muerte programada genética está evidentemente, es una cascada enzimática, está calladita hasta que llega el momento donde se activa. Bien, pues desafortunadamente existen numerosos estímulos, entre otros el estrés, el cortisol permanente, que enciende también drogas concretas, se enciende el alcohol en grandes cantidades en adolescentes, se enciende la muerte neuronal genética programada, que se llama la apoptosis neuronal. Bien, pues en la actividad física continuada lo que hace es que inhibe la puesta en marcha de esa muerte celular programada, bloquea la apoptosis inducida por drogas o por cortisol, con lo cual fíjense qué gran cantidad de beneficios podría tener practicar actividad física de vez en cuando, con lo cual ya no solamente lo que sabemos de la importancia que tiene para nuestro cuerpo, sino que, insisto, me lo estoy llevando al cerebro para mostrarles cuáles son los beneficios, porque aquí de lo que se trata es que entendamos que un cerebro sano es esencial para poder dar lucha a la enfermedad. ¿Y qué tal con lo que comemos? Como ustedes muy bien saben, de hecho en el siglo XVIII esta frase os sonará, se dijo que somos lo que comemos y no hay nada que sea más verdad que esto. Desafortunadamente teníamos una cultura donde la educación en la dieta era algo absolutamente espectacular y comíamos divinamente bien en términos de organismo y de cerebro. Lo que comemos, fíjense ustedes, les sacudo sus responsabilidades en el sentido de que lo que necesitamos para funcionar en nuestro cerebro no se sintetiza de nuevo, no tenemos capacidad de síntesis, necesitamos lo que yo voy a llamar la materia prima. Y la materia prima necesaria para tener una célula funcionando adecuadamente está en la dieta. De manera que los distintos componentes de los alimentos, esos los voy a digerir, los voy a hacer trocitos, los voy a llevar a sangre, de ahí al cerebro y se van a utilizar. Por el resto del organismo igualmente, pero aquí estamos concentrados en el cerebro. Por lo tanto, la materia prima que yo ingiera es esencial. Un segundo elemento que además la dieta va a promover o a perjudicar es el equilibrio de lo que se llama la microbiota. La microbiota realmente es todo un sistema dicen de flora, pero en realidad es fauna, porque son numerosas bacterias que están en nuestro organismo y que favorecen una conexión con el cerebro hasta tal punto que la microbiota desequilibrada en mi estómago, que llaman ahora nuestro segundo cerebro, realmente puede tener un impacto nefasto sobre el cerebro
el cerebro generando o promoviendo estados de ansiedad y depresión variados. Ahí estamos ahora mismo. En neurociencia comportamental se están haciendo estudios muy interesantes en esa dirección. Y, por supuesto, no hablemos del azúcar refinada. O sea, hoy en día el consumo excesivo de azúcar refinada se está generando enfermedad cerebral de carácter adictivo. La neuropatología propia que uno se encuentra desarrollada cuando se vuelve adicto a la cocaína es una neuropatología que comparte cuando tiene un exceso de alimentación, un desorden alimenticio en azúcares refinados. De manera que lo que como es importantísimo. ¿Cuál es el consejo? Pues realmente aquí lo tenemos muy fácil, porque sobre dieta mediterránea sabemos muchísimo y alguien me comentó en algún momento, cuando tus platos estén coloreados, tengas distintos tipos de colores, la cosa va bien, los estás haciendo bien. Vamos con el sueño. El sueño es imprescindible. Tenemos que dormir. El sueño es un proceso biológico imprescindible para la supervivencia. Cuando se compromete el sueño, cuando hay privación de sueño, no podemos estar mucho tiempo. El compromiso del sueño significa muerte por un reto, por una incompetencia del sistema inmune que genera infecciones masivas y nos morimos. Con lo cual, dormir es imprescindible. ¿Qué le pasa al cerebro que no duerme? Pues todo esto que tenemos ahí. Tenemos un compromiso muy importante de la construcción plástica del cerebro, tenemos consecuentemente síndromes de hiperactividad, problemas atencionales, problemas de memoria, incluso las privaciones relativas que están intentando ser compensadas con cafeína, esto lo hacemos con relativa frecuencia, bueno, pues sabemos que aumentan muchísimo las decisiones de riesgo porque hay un desbalance en la capacidad de computación de mi cerebro en las cortezas frontales. En fin, dormir es imprescindible para poder aprender, para consolidar memoria y para hacer una serie de procesos biológicos básicos. La receta para cuidar a un cerebro sano que duerme suficientemente en cantidad y en calidad, entre 6 y 8 horas continuadas y de calidad, sería la buena receta. Evidentemente, esto tiene sus diferencias individuales, como cualquier otra variable fisiológica, pero creo que es una buena receta para darnos a los adultos. Los niños necesitan muchísimo más, léase por encima de las 12 horas, los más ancianos reducen este periodo de sueño. Vamos a otro elemento que es esencial para la salud del cerebro. Estamos en una sociedad donde creo que de alguna forma en positivo está imperando la idea de que la actitud emocional importa y que es necesaria una actitud positiva para enfrentarnos a los retos. ¿Esto tiene algo que ver con el cerebro? Pues definitivamente, pero a mí me gustaría hacer una puntualización. Aquí no se trata de intentar buscar la idiotización en el happy happy. No se trata de que tenemos que estar felices siempre, pase lo que pase. Las emociones son todas necesarias y ante situaciones dramáticas no se puede estar happy happy. Es necesario, de hecho psicológicamente necesario, que se regulen en el ámbito que se tienen que regular. Cuando se habla de actitud, yo quiero que entiendan que estamos hablando de la capacidad, la actitud de la resiliencia. Esto es, ante una situación negativa yo no puedo poner una emoción positiva, pero sí que puedo poner un objetivo de reto de voy a superar esto. Esto es algo que puedo tener un compromiso con mi propio cerebro porque al final esta emoción de resiliencia, no lo duden, es una actividad cerebral en circuitos cerebrales muy concretos y se puede fomentar la actividad de esos circuitos, se puede potenciar esta actividad simplemente intentando concentrarse en la mirada hacia una actitud más positiva, una mirada de futuro, un reto de superar los distintos tipos de desavenencias que estemos mirando. Y en este sentido, fíjense que me gustaría darles rápidamente un detalle. Hay estudios numerosos en medicina, estudios que son muy famosos de Harvard, de carácter sobre todo longitudinal y retrospectivo, que han intentado entender cuáles son exactamente los factores que mejor predicen la mejoría ante el compromiso de la salud.
ante un cáncer, ante una recuperación de una operación quirúrgica, ante la respuesta inmunológica por vacunas o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pues de todos los factores que están implicados y que participan evidentemente en la mejoría y en la mejora de estas enfermedades, destacan y son los prioritarios la existencia de una red de apoyo social, la permanencia de un elemento de trascendencia, el tener un plan vital y una actitud resiliente. Fíjense que esto suena psicológico, pero no les quepa duda, es actividad cerebral y esta actividad cerebral puedo promoverla. Es posible que les llame la atención de que la existencia de una red de apoyo social sea un factor importante. De hecho, lo voy a exponer como uno de los elementos de nuestro decálogo de la salud cerebral. La relación social es un bien evolutivo. Como especie, somos una especie social, teníamos muy pocas probabilidades de sobrevivir en la Tierra, porque nuestras características eran las que eran, somos pequeñitos y no teníamos demasiada musculación ni capacidad. Y sin embargo, hemos sobrevivido por tener el cerebro que tenemos y porque nos hemos unido como grupo. Somos una especie social y gracias a que nos juntábamos, varios cerebros estaban organizados y eran capaces de darle respuestas a los ambientes que nos han permitido ir llegando a lo largo de toda nuestra evolución. Esto significa que hemos sido tuneados, nuestro cerebro ha guardado ese bien biológico y está tuneado de tal manera que estar en ambientes sociales se convierte en un imperativo biológico. Necesitamos como individuo compartir una red de apoyo social. Nuestro cerebro está tuneado de esa manera, lo llevamos marcado en nuestra genética neuronal. Y en este sentido, como especie social que somos, mantenemos la necesidad de la red de apoyo. Cuando estamos en aislamiento, ¿qué es lo que ocurre? El procesamiento de ese estado de aislamiento social es un procesamiento de una situación de estrés que compromete la supervivencia del organismo. Y en ese sentido se actúa. Una vez que estamos comprometidos con una situación de estrés, ya la hemos liado. Ya tenemos el cortisol, ya tenemos el compromiso del sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el aislamiento social genera, o al menos promueve la enfermedad. Mucho ojo. Finalmente, no podemos salir de aquí sin darle un subrayado especial a la actitud de formación y de actividad cognitiva e intelectual permanente. Un cerebro sano es un cerebro que está enriqueciéndose en multitud de sistemas constantemente. Esto que estamos haciendo aquí, no lo duden, promueve su salud cerebral. Y no me quiero dejar en el tintero el baile y la música, que puede parecer que sea un poco díscolo lo que acabo de decir, pero en absoluto la neurociencia tiene datos ingentes que demuestran el enorme beneficio que la música y el baile generan de una forma transversal en la capacidad adaptativa del cerebro. Por lo tanto, lean libros, hagan sudokus, pero también salgan con sus amigos, bailen y escuchen música, porque esto promueve células de estas características que ven aquí en pantalla, absolutamente competentes para iniciar muchos contactos sinápticos con sus vecinas y, por lo tanto, promover cadenas de conversaciones que van a permitir o que van a potenciar esa capacidad computacional del cerebro para orquestar las respuestas adaptativas ante situaciones externas. Bueno, voy a terminar ya. Claro, llegado este momento uno se pregunta, vale, nos has dado una serie de estrategias, ¿cuál es la fórmula de la salud integral? ¿Cómo podemos perseguir esta salud? Yo lo primero que tengo que decir es que la fórmula de la salud integral, no me cabe duda, que pasa por entender la fórmula de la salud cerebral. Desafortunadamente esta no es una fórmula, esto no es la fórmula del ácido acetilsalicílico, es una fórmula muchísimo más compleja con multitud de factores donde intervienen desde nuestra propia individualidad biológica, nuestra genética individual, hasta todo el ambiente externo y cada uno de los estímulos, como hemos visto, a los que nos podemos estar exponiendo. Así que cada uno de los componentes que he ido seleccionando tienen un peso específico que favorece o perjudica el mantenimiento de un
cerebro sano. Mientras que desde la neurociencia podemos construir esa fórmula realmente y divulgarla a la población, vamos a intentar aplicárnoslas y vamos a intentar seguir las pautas que por el momento sabemos nos llevan a buen fin hacia la salud del cerebro. Y en este sentido, pues voy a pasarles un testigo. Yo creo que es muy importante en este tipo de ámbitos divulgativos hacer educación de la población. Y yo creo que tengo que pasarles un mensaje y es que hay que apostar por el estado de salud. Hay que apostar por una medicina de la salud. Si se dan cuenta, la medicina de la enfermedad funciona bastante bien. De hecho, la Escuela de Medicina de la Viena del siglo XIX, de primeros del XIX, estaba realmente orientada a la medicina de la enfermedad, gracias a Dios, y tenemos todo lo que tenemos gracias a que hemos tenido una medicina orientada a curar la enfermedad. Pero ¿qué tal si ahora, en función de todos los nuevos contextos médicos que tenemos, empezamos a pensar todos nosotros en la medicina de la salud? Y cuando hablo de la medicina de la salud, evidentemente estoy hablando de la prevención. Necesitamos tener un contexto de prevención, y este contexto de prevención pasa por la formación en programas de salud integral. Y en este sentido, todos y cada uno de nosotros somos responsables de la formación. Evidentemente, yo abogo de que esta educación en salud integral tiene que empezar en el colegio, tiene que empezar en la familia, pero tiene que extenderse igualmente a las instituciones, tiene que extenderse a las empresas. Está muy bien que una empresa gestione un programa de meditación para sus ejecutivos, intentando evitar que se les infarten, porque han invertido en talento y además son personas humanas. Pero estaría mucho mejor que hubiera una unidad de salud integral en esa empresa con formadores en salud integral y que diéramos el peso específico que merece a cada uno de los palos, a cada uno de los elementos que van a hacer posible, que van a favorecer la salud integral. No hay que apostar por un elemento, hay que apostar por numerosos elementos y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de la salud de nuestro cerebro y la responsabilidad, por lo tanto, de la salud integral. Bueno, con esto concluyo. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí y, bueno, a partir de ahora sí que podemos habilitar un espacio para interaccionar. Estoy abierta a contestar en chat. Creo que Beatriz, que me está ayudando en la otra parte, ya me lo está diciendo, está disponible el chat. Tienen abajo una pestañita para aquellos que no lo hayan visto, una pestañita rosa en el vértice inferior derecho. Si la abren, pueden acceder directamente al chat. Así es que aquí estoy para contestar vuestras preguntas. La grabación se ha hecho, me están preguntando sobre la grabación, grabación, sí, efectivamente, Beatriz ha hecho la grabación y dispondrán de ella. Muchísimas gracias por las distintas enhorabuenas. Me dice Carmen que hay me vais a perdonar porque tengo que ir muy rápido porque hay muchas preguntas que están saliendo. Hay una abrumadora selección de técnicas de mindfulness. Bueno, hay una que es el mindfulness, el estrés, la reducción de estrés inducida por mindfulness, que está bastante bien constatada. Lo siento porque es que me resulta imposible poder leer. Beatriz, no sé si puedes ayudarme a parar un poco el chat porque es imposible. Están saliendo preguntas, es que no me da tiempo ni a leerlas, se me escapan. El concepto de neuroplasticidad, me dice Marcos que si lo puedo desarrollar. Bueno, pues el concepto de neuroplasticidad es el concepto, de neuroplasticidad es el concepto de la esencia del funcionamiento del cerebro. La neuroplasticidad, para que nos entendamos, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar su funcionamiento e incluso su microestructura, y lo hace en función de los estímulos que tiene fuera. Me explico. Si nosotros tenemos un entrenamiento en música y voy a tocar el piano durante todos los días, los próximos 10 años, cuando me miren mi corteza cerebral será muy diferente de una persona que nunca ha tocado el piano, porque mi corteza tiene un proceso de neuroplasticidad, de manera que los mapas cerebrales que están a cargo de esa actividad motora han sido magnificados. Esa es la neuroplasticidad. Es el concepto de un músculo entrenado, pues bueno, pues mirar un cerebro y pensar
cuándo yo puedo tener cambio en función de los estímulos a los que se presentan. A ver, voy a seguir leyendo. Tener sueño de calidad se refiere a no tener interrupciones. El sueño tiene dos componentes, de calidad y de cantidad. Hay que dormir la cantidad de horas necesarias. Cada uno tiene su barrera, pero no bajen de 6 horas. Hay personas que lo pueden hacer, pero entre las 6 y las 8 horas. Y la calidad se refiere continuado. No es lo mismo estar 6 horas en la cama despertándome cada media hora, eso es una porquería de sueño y realmente no es favorecedor para todo el trabajo que tiene que hacer el cerebro, sino que le dejemos actuar durante esas 6 horas continuadas y hacer sus procesos fisiológicos, que son muy necesarios. A ver, ¿qué más cosas? Con la edad hay una persona que me dice que tiene apagones mentales. ¿Se puede esto revertir? Bueno, pues mira, lo que tengo muy claro es que, claro, cuando una persona siente que tiene algún tipo de compromiso, por favor no duden en acudir al médico, que es la persona que tiene las competencias para identificar si estamos ante un problema de vejez patológica o estamos ante un envejecimiento normal. En cualquier caso, lo que sí te puedo avanzar es, ¿hay algo que puedas hacer de por mientras? Sí. Todos y cada uno de los elementos que he puesto aquí son útiles para mantener el funcionamiento generalizado y en positivo de tu cerebro. Así es que vamos a intentar mantener la conectividad, vamos a intentar mantener la mielina, vamos a intentar mantener su funcionamiento haciendo una recogida de este decálogo que he presentado. Pero en cualquier caso, por favor, tu médico ante todo. ¿Puedes comentar sobre las características personalidad y la salud cerebral? Personalidad y salud cerebral. La personalidad es el producto del funcionamiento del cerebro. Es una estructura cerebral con un tuneado determinado. Cada uno de nosotros tenemos nuestra individualidad en el tuneado cerebral y realmente así nacemos y así expresamos la personalidad. Durante mucho tiempo se decía que la personalidad no cambia. No es cierto. En el cerebro es susceptible de cambiar todo. Y en este sentido es muy importante entender que la crianza de un niño, el tipo de estímulos a los que le expongamos definirán sus competencias cerebrales. Por lo tanto, la salud cerebral, evidentemente, si tengo salud cerebral, tendré unos sistemas cerebrales correctamente funcionantes y, por lo tanto, en términos de mi propia personalidad, estaré regular, ¿de acuerdo? El control de los pensamientos negativos y cómo tener una buena higiene del sueño. Bueno, esto es un poco complicado. Controlar los pensamientos negativos, desde luego, requiere estrategias psicológicas. Se pueden hacer. O sea, esto evidentemente se puede hacer. Yo aquí rompo también una lanza en favor del psicólogo. El psicólogo es un profesional del proceso psicológico y como tal debería actuar. Está muy devaluado, entiendo yo, porque estamos acercándonos más a otro tipo de profesionales y entendemos que el psicólogo interviene solamente en momentos que son de tremendo compromiso psicológico para nosotros, pues nada más lejos de la verdad. Si tengo un problema de regulación de estrés, el psicólogo me va a dar las estrategias, no tengo que estar completamente ido y andando a 4 manos para tener la idea de acudir al psicólogo. Son los psicólogos, los buenos psicólogos, los que tienen las estrategias de regulación emocional, de control de pensamientos y en este sentido están muy bien implementadas, o sea, no le cabe en la menor duda. Hay lo que se llaman las terapias de tercera generación en psicología que tienen un efecto buenísimo, buenísimo en general, igual que sobre la ansiedad, la depresión. De hecho, multitud de estudios hoy en día demuestran que el cambio cerebral que generan la farmacoterapia en ocasiones no se distingue del cambio cerebral que generan las intervenciones psicológicas. Por lo tanto, podemos actuar desde distintas fuentes y en cualquier caso el proceso psicológico cambia el cerebro. Me preguntan por aquí qué se entiende por trascendencia. No debería ni de haberla leído. Tener un objetivo de trascendencia es tener una idea de que yo me puedo perpetuar con mis siguientes generaciones. No tiene por qué ser un concepto familiar de hijos, puede ser un concepto social.
El sentido de la trascendencia es un sentido de la perpetuación y del impacto positivo que tiene lo que yo hago sobre el futuro. Por ejemplo, tener un sentido de la trascendencia es que lo que yo hago en investigación creo y espero que sirva algún día para algo en términos sociales. Pues a mí este es un objetivo que lo puedo definir como un sentido de perpetuación y que favorece. Párame, Beatriz, lo que está entrando, por favor. Un plan vital, ¿cómo tener un buen plan vital? Bueno, un buen plan vital es el plan que cada uno identifique. Yo creo que cada persona tiene su propio concepto de lo que es un plan vital. Para lo que a uno le puede funcionar el ser un ejecutivo generando un rendimiento máximo en su empresa es un plan vital y es absolutamente lícito y aceptable y no tiene por qué tener un cerebro enfermo a causa del estrés siendo ejecutivo, si sabe hacer bien las cosas, pero para mí a lo mejor tener un plan vital es tener una familia con 2 hijos y estar educándolo durante los próximos 20 años. Cada persona tiene su propio plan vital y es igual lícito. Lo importante es que ni el ejecutivo le genere estrés lo que está haciendo, ni a la madre le genere estrés quedarse en casa. Eso es lo importante. No existe una que es lo mejor para el cerebro. Para el cerebro es bueno aquello que me aleje de fuentes de estrés, simplemente. A ver, siento no poderos atender subiendo las manos. Sé que algunos de vosotros estáis insistiendo en alzar la mano porque no tenemos un acceso auditivo. Si, todo lo que yo pueda leer sí que puedo contestaros, pero no puedo hacerlo de otra manera. A ver, me preguntaban por aquí, voy a intentar capturar de nuevo algunas de las preguntas. Hay una compañera que dice, ¿de verdad crees que las personas duermen 8 horas de forma continuada? Las hay que sí. Yo casi soy de esas, tengo que decirlo, así que hablo con conocimiento de causa. Se puede dormir 8 horas continuadas. Evidentemente estamos en la peor de las sociedades para que esto ocurra, pero es que teniendo en mente que más nos vale dormir lo que tenemos que dormir porque si no, Houston, tenemos un problema, entonces probablemente trabajemos en pos de eso. Y la higiene del sueño es principal. No podemos acostarnos después de una cena opípara. No podemos acostarnos después de meternos media botella de vino. No podemos acostarnos leyendo la tablet. Eso es sacre que... Nosotros tenemos que respetar los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Y estos ciclos circadianos se rigen por la luz externa, de manera que la luz externa y la oscuridad son los que definen cuando estoy en vigilia y cuando estoy en sueño. El sueño no es un proceso de desconexión del cerebro. El cerebro está pendiente de las señales de luz y dice, ahora toca modo vigilia y trabajo de una manera, y dice, y ahora toca modo sueño, que es un trabajo activo de otra forma diferente. Entonces, es algo así como tener distintos circuitos activos dependiendo de que estoy en sueño y en vigilia. Y cuando estoy en sueño están activos circuitos y funciones que son específicas, pero que se trabaja activamente. El sueño no es una tirar del cable y el cerebro se desconecta. El cerebro se desconecta. Si se nos desconecta el cerebro, tenemos electroplano y desafortunadamente eso es la muerte. O sea que hay que mantener. ¿Alguna otra? A ver si puedo rescatar alguna otra. A ver si está por aquí. Tenéis que escribirlas, por favor. Aquel que quiera hablar conmigo me tiene que escribir, no puedo hacerlo de otra manera. En cuanto a la red social, Jesús García, tengo un compañero que dice, Jesús García, ¿es suficiente una interacción intelectual o es necesario el contacto físico? Bueno, pues esto ya sea lo que está aludiendo, evidentemente. La sensación de red social podría ser suficiente, pero digamos que nos podemos mantener durante un cierto tiempo con esa sensación de que tengo red social y bueno, y la puesta a prueba de que efectivamente así es cuando una la necesita. Probablemente nuestro cerebro puede adaptarse a ese entorno virtualizado, sin contacto físico. Pero tengo que decir que el contacto físico es muy importante. Fíjense, les voy a dar una nota para que vean hasta qué punto. Los factores de crecimiento que permiten el crecimiento de un bebé cuando está recién nacido
son estimulados inicialmente por la caricia en ciertas partes del cuerpo, especialmente la espalda y las piernas, las rodillas. Fíjense cómo opera la naturaleza. Ha hecho que el crecimiento de un bebé, en términos de la actitud que tiene y su compromiso cerebral, está generado la síntesis de todas las hormonas de crecimiento que son de carácter cerebral, derivan de la caricia en la piel. O sea, fíjense ustedes qué importancia evolutiva tiene para nosotros el contacto físico, por darles un elemento. Con todo, no vamos a caer en la depresión ni realmente una tristeza profunda por estar una temporada adaptándonos a un entorno de ausencia de contacto físico. No va a pasar. O sea que ahí tenemos que tener una actitud resiliente. Me dicen que he hablado de meditación 3 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo cada vez? Pues hay distintas pautas en los meditadores, pero no necesariamente muchos. Yo he leído artículos científicos, artículos neurocientíficos donde observan el impacto y el cambio del cerebro beneficioso en función de cantidades de meditación. Y creo que he leído que incluso 10-15 minutos durante unas cuantas semanas consecutivas, no más de 4 o 5, eran suficientes unas cuantas veces en semana, 3 veces en semana, para identificar y poder cuantificar ya cambios visibles y evidentes positivos en el cerebro. Mielinización, actividad de congruencia de ondas cerebrales, etcétera, etcétera. ¿Que si recomiendo la práctica del mindfulness? Sí, un gran sí, por supuesto que sí. Avalado por la neurociencia. Insisto, el mindfulness, todas las técnicas de meditación, igual que ocurre con el estrés, esto no son energías que se diluyen y acoplan y se apoderan del alma o del espíritu. Estos son estimulaciones que impactan físico-químicamente en mi organismo. Un estrés es una configuración físico-química de moléculas y la meditación genera un impacto de moléculas físico-químicas. Por lo tanto, la práctica del mindfulness repercute directamente física, químicamente sobre el cerebro en términos beneficiosos. Así es que sí, por supuesto que la recomiendo, pero no lo único. O sea, antes he intentado terminar mi charla diciendo que es muy importante que entendamos que todos y cada una de las cosas que he puesto aquí están impactando. Es un factor que se pondera con un peso específico para la salud cerebral final. Así es que, ojo, aquí nadie me ha preguntado, ¿de verdad no tengo que comer hamburguesas? Pues yo lo diría, por favor, mucho cuidado con la comida procesada, porque eso es veneno para mi cerebro. Me dicen que los médicos a menudo pasan por alto los síntomas de estrés crónico. Bueno, yo no lo creo. En mi caso se ha convertido en problemas digestivos, tiroideos. ¿Qué hay de la acupuntura? ¿Qué hay para la gestión del estrés? Pues la acupuntura sé que funciona positivamente en procesos por ejemplo, de dolor. Sí que hay una base que conozco neurocientífica para el impacto beneficioso de la acupuntura, pero desconozco completamente si hay estudios en neurociencia que avalan el uso de la acupuntura para la gestión del estrés. No quiere decir que no sea, digo que no sé si existen. Y claro, yo jamás hablaré si no tengo un dato científico a la base. La gestión del estrés, es que la gestión del estrés probablemente no necesite de acupuntura. Bueno, igual nos podemos beneficiar. Es importante que entendamos que los programas de gestión de estrés funcionan. De manera que tenemos que aprender a gestionar el estrés porque las situaciones potencialmente perniciosas para todos nosotros están presentes y esto no podemos vivir en una sociedad sin estímulos que generan estrés. Por lo tanto, más nos vale aprender a esa gestión de la emoción, porque si no, ya sabéis, cortisol en sangre de forma permanente, cronificada, y esto es problemas proinflamatorios, incompetencia del sistema inmune y una debacle para el sistema de adaptación de sinaptogénesis y epigenética en el cerebro. Me dicen que ¿qué ocurre cuando dormimos más de lo necesario? Nada. Más de lo necesario, nada. Es posible que estéis pensando a esa sensación que ocurre cuando me despierto
a veces después de X horas durmiendo y estoy casi como en una sensación de borrachera, ¿no? Como tengo una resaca rarísima y me cuesta trabajo levantarme. Usualmente eso no es por cuántas horas he dormido, sino porque me despierto en un ciclo del sueño, que es un ciclo de sueño de ondas lentas, un sueño profundo, una de las etapas básicas. El sueño tiene unos ciclos que se repiten así continuadamente a lo largo de la noche, tiene unos 90 minutos cada ciclo y voy desde lo más superficial a lo más profundo y vuelta arriba. Y eso ocurre varias veces a lo largo de la noche. Si yo me duermo una siestecilla de media hora, probablemente me despierto cuando todavía no estoy en sueño muy profundo y entonces me despierto despejado. Cuando me duermo una siesta de 45 minutos, me puedo despertar en sueño profundo, mal asunto, porque estoy como borracho. Pero si duermo una hora completa, hora y cuarto, entonces me vuelvo a despertar bien. Así que yo creo que dormir mucho no es ningún problema, en absoluto, pues que tendrás menos tiempo para hacer cosas en tu vida, pero no es pernicioso para el cerebro. El lenguaje que utilizamos modifica el cerebro, por ejemplo, el lenguaje positivo. A ver, esta es una pregunta que es interesante, sobre todo por lo siguiente. El lenguaje, de alguna manera, es la expresión del pensamiento. Bueno, acerca de esto hay muchos filósofos que reflexionarían mucho mejor que yo sobre esto. Pero el lenguaje es pensamiento. En este sentido está reflejando cómo está tu pensamiento y tu pensamiento es el funcionamiento de tu cerebro. Si tenemos una serie de pensamientos positivos es porque he puesto en marcha o están puestas en marcha estructuras de regulación emocional positiva que existen. La corteza prefrontal izquierda en conexión con el núcleo accumbens, por decir es un circuito de nuestro cerebro, es el que favorece el sentimiento positivo. El que yo pueda estar a base de utilizar un lenguaje positivo, intentar efectivamente que ese sistema se active, podría ser, o sea, podría convertirse en un estímulo potenciador de ese sistema. Pero mucho cuidado con creer que nos podemos basar simplemente en este lenguaje. O sea, hay ciertas disciplinas que afirman que en el lenguaje y en la programación del lenguaje está la esencia y esto no tiene un aval neurocientífico. No existen datos neurocientíficos que demuestren que yo puedo programar el lenguaje para programar mi cerebro. Ahora bien, que mi actitud positiva se refleje en el lenguaje y eso tenga una retroalimentación, un feedback positivo, sí, podría ser. ¿Cómo le afecta al cerebro el consumo de marihuana? Debacle total. La famosa droga blanda a mí realmente me levanta del sitio porque ni es blanda y sí que es una droga. La marihuana o cualquier tipo de componente que tenga THC, tetrahidrocannabinol, desde luego es un componente que va al cerebro y fíjense, uno de los impactos que hemos ya identificado, caracterizado profusamente en neurociencia, es que el THC entra dentro del genoma de las células neurales y tiene la capacidad de encender cierto tipo de genética que está implicada en trastornos de regulación emocional, léase sobre todo esquizofrenia y depresión. Con lo cual, en personas que en sus mochilas genéticas tengan esa vulnerabilidad, tengan los genes, pero vamos a imaginar los tienen apagados, fíjense, podrían estar toda una vida con una genética que le predispone a la depresión y no enterarse nunca, pero el consumir marihuana de una forma cronificada, bueno, no tiene por qué ser cronificada, que eso depende de cada persona. En un año puedo tener los genes encendidos y una vez encendidos los genes de la depresión, de la esquizofrenia, Houston, tenemos un problema porque eso ya no hay quien lo apague. Así es que ese es el impacto de la marihuana, entre otros. Luego tiene un impacto neurotóxico muy importante en zonas muy específicas del cerebro, como es el hipocampo, que es una estructura de memoria, las destruye. Así es que, por favor, manténganse muy alejados de la marihuana. No es una buena idea.
A ver, más cosas. Vale, me hablan de, creo que del síndrome de piernas inquietas y esto es un síntoma de estrés. No es exactamente un síntoma de estrés. El síndrome de piernas inquietas, de hecho, es un síndrome neurológico, que no es grave, pero es un síndrome neurológico que ocurre por una disfunción en el cerebro. Como digo, no es grave. Pero sí que es cierto que es un buen ejemplo de que en situaciones de estrés, las moléculas que están y los sistemas activos en esa configuración de estrés impactan e interaccionan negativamente y promueven y potencian la aparición de ese síndrome de piernas inquietas, las mioclonías nocturnas. Así es que es posible que uno pueda padecer este síndrome, esta alteración, pero con una buena regulación de control emocional y el control de estrés puede que no tenga ningún tipo de problema, no sufra la manifestación de los síntomas agravados como ocurre en el caso del estrés. ¿Cómo hacer para no tener interrupciones en los ciclos del sueño? Pues mire, esto es un problema, o sea, es que la higiene del sueño es un problemón que tenemos en nuestra sociedad occidental, todos ustedes lo saben. Y es un problema en términos de horas, dormimos poco y dormimos mal. Y dormimos mal porque tenemos una estructura de sueño muy roto. O sea, de una forma natural nuestro sueño está organizado correctamente, pero es probable que, bueno, por la vida que llevamos, las interrupciones, las variaciones de horarios, hay días que nos tenemos que quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, al día siguiente el sábado ya no puedo dormir. Todo esto, la falta de una rutina en los ciclos circadianos del sueño y la vigilia, eso lleva a desconfigurar el sueño. Y hay mucha ruptura. Hay que intentar volver desde luego a la normalidad. Y esto de nuevo los psicólogos saben hacer muy bien los programas de higiene del sueño, que son programas de sentido común. Si uno se despierta, lo que no puede hacer es levantarse y bajarse a ver la tele. Porque entonces lo que estamos haciendo es darle más luz, darle más estimulación al cerebro que acaba de despertarse, con lo cual volver a coger el sueño va a ser problemático. Si uno se ha despertado, no puede enchufarse la radio y escuchar un programita. ¿Por qué? Pues porque esto evidentemente va a despertar al cerebro y vamos a tener doble problema a la hora de acostarnos. Yo entiendo que cuando uno se despierta, pues lo que intenta es no ponerse nervioso por estar encima de la cama. Bueno, y en este sentido es donde yo entraría con los programas de regulación de estrés basándose en mindfulness, en meditación, etcétera, muy eficaces y efectivos para volver a una rutina y una higiene del sueño correcta en cantidad y en calidad. Me dicen que el cerebro puede activar genes de enfermedades, pero que puede apagarlos luego. Su hija es celíaca y yo tengo ese gen, pero no padezco la enfermedad. Vale, en este caso, la celiaquía no sería tanto un problema cerebral como un problema de vulnerabilidades a la hora de procesar una enzima concreta. Y en ese caso el impacto sería inicialmente, es verdad, a nivel de las paredes del tejido intestinal, que para que nos entendamos se llenan de agujeros y entonces cuelan sustancias a la sangre que no deberían de colar y que actúan como tóxicos, van al cerebro y además se favorece la síntesis de moléculas proinflamatorias. Y esto igualmente llega al cerebro, ahí ya tenemos un problema. Entonces, no es que el cerebro active al gen de la celiaquía. Cuando yo hablo de la activación de genes en el cerebro, estoy más intentando hablar de cómo el cerebro es una estructura con células que tienen genes que controlan el funcionamiento y cuando el cerebro funciona, lo que está haciendo es controlar a su vez el correcto funcionamiento de los órganos en el cuerpo, el correcto funcionamiento de la mente. Ahí es cuando yo hablo de la importancia de entender qué genes se apagan y se encienden en el cerebro como consecuencia de la exposición a estímulos externos. Toda la selección de mi decálogo de la receta de la salud integral, digamos que va en esa dirección. Intentar seleccionar y tener una vida con unos hábitos identificados para poder mantener esa salud cerebral.
en términos genéticos, en términos plásticos, en términos epigenéticos, en términos de plasticidad y de neurogénesis. Esta pregunta es interesante. ¿Qué tipo de estudio médico podríamos realizarnos para saber si nuestro cerebro se encuentra químicamente regulado? Salvo que tengas una patología y que estés sufriendo algún tipo de sintomatología específica, no hay que hacerse ningún tipo de estudio. Basta con revisar cómo me comporto a lo largo del día, cómo vivo mi vida, cómo proceso la información y si estoy cómoda, me explico. No tengo depresión, no tengo esquizofrenia, no tengo alteraciones emocionales, no soy hiperactivo, en fin, tengo una vida más o menos regulada, tu química está correcta. Además, hay que confiar mucho en lo siguiente. Si hay algo que tiene capacidad nuestro organismo para hacer es afrontar los retos. Tiene una capacidad de equilibrio bárbaro, bestial, con lo cual hay que confiar siempre, por supuesto, y hay que ayudarle al cerebro a que haga su trabajo de equilibrio. De manera que no me preocupa saber que tengo, por ejemplo, genes que me predisponen hacia la depresión. ¿Por qué no me preocupa? Pues porque tengo una vida donde estoy incluyendo programas de mindfulness, estoy preocupada en el sentido positivo, me interesa, tengo la inquietud de guardar una regulación emocional, la practico y eso repercute positivamente en el equilibrio del cerebro, de manera que yo no me preocuparía por hacerme un estudio sobre la configuración química de mi cerebro. Por otro lado, eso es algo inviable, o sea, es imposible estudiar los millones de moléculas que existen en el cerebro de esta manera que te estás planteando. Pero no me preocuparía. Si lo que está ocurriendo en tu vida estás cómodo con ello, perdón, pues entonces estamos en el buen camino. Perdón. A ver, ¿el estrés oxidativo no es un peligro del ejercicio físico? Bueno, pues el estrés oxidativo puede estar presente en el ejercicio físico, pero hasta que eso llega a ser un peligro tiene una cantidad de beneficios. No sé si, no puedo decir, ¿no? ¿Cuál es la receta a partir de qué actividad física de ejercitación realmente empieza a tener problemas? Pero creo que el sentido común debe de imperar. Hacer todos los días ejercicio físico, 1 hora aeróbica, 1 hora y media mezclando aeróbico y fuerza, esto es algo absolutamente asumible, pero no con 30 años, con 50 y con 60, así es que si no lo han hecho nunca, vamos poquito a poco, pero les garantizo y les aseguro que el ejercicio físico, en principio, todos son beneficios para el cuerpo, pero igualmente para mi cerebro, lo mantiene sano. Bueno, ya voy a contestar un par de últimas preguntas. ¿Los sueños vivenciales y las pesadillas continuas son indicadores de que algo va mal? Pues estoy segura que te lo puedes responder tú sola. Sobre las ensoñaciones, que así es como se llama con propiedad el sueño, las ensoñaciones nos cuesta trabajo llegar a ellas desde el punto de vista de la ciencia. No tenemos todavía un panorama muy claro de ellas. Desde luego, tienen un significado, pero ojo, no un significado en términos freudianos. Es un significado, de alguna manera, se empieza a decir que mi procesamiento no consciente, pero el procesamiento de información a lo largo de todo el día, todo lo que mi cerebro trabaja y que yo no sé que está trabajando, que eso es el 90% de lo que hacemos, esta computación que hace mi cerebro, de alguna forma, en ciertos estados, y el momento del sueño puede ser una de ellas, puede aparecer. Cuando una persona tiene pesadillas recurrentes y tiene, pues, es un compromiso de las ensoñaciones, usualmente corresponde y correlaciona con un periodo de estrés y con preocupaciones concretas. Sí, sería bueno. Lo que ocurre es que los sueños, bueno, pues por su carácter no están controlados por la corteza prefrontal, por una serie de funcionamiento cerebral, pues tienen un carácter bizarro, es como son casi simbólicos. No simbólicos freudianos, insisto, sino que bueno, uno dice, hay que haber soñado de esto, pero uno casi siempre se conoce a sí mismo y probablemente pueda identificar
las preocupaciones que tiene como correlato de la aparición de esos sueños. No creo que, de hecho de otra manera, no creo que haya que descifrar los sueños para saber que tengo un problema en un ámbito muy concreto. Bueno, pues siento mucho, pero creo que tenemos que dejarlo, ¿no? Beatriz, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro interés. Siento no haber podido contestar a todas las preguntas, sobre todo al principio que se me han ido algunas de ellas. Muchas gracias a todos los que conozco, que son muchos aquí. Muchas gracias y por favor no olvidéis el mensaje de que hay que hacerse responsable de uno mismo, hay que hacerse responsable realmente de la salud y de nuestro cerebro. Un saludo para todos, me despido.